NurKeiming nace de la necesidad de cooperación entre grupos que desarrollamos una actividad científica en el campo de los receptores nucleares en diferentes partes de España. Los receptores nucleares configuran una familia de moléculas que acostumbran a estar en el núcleo y acostumbran a ser receptores de hormonas que cuando estas hormonas activan estos receptores van a regular una serie de procesos. Su unión al ADN se traduce en una actividad celular. De manera que tienen acciones importantes tanto en el control normal de la fisiología del organismo como en el control de los estados de enfermedad. Y de hecho, hoy en día un número considerable de fármacos actúan a través de estas moléculas. Si recibimos financiación pública, creemos que es importante que la sociedad española sepa para qué se está utilizando este dinero. Estudio la estructura-función de receptores nucleares humanos. Lo que tratamos de responder es cómo los disruptores endocrinos son capaces de producir diabetes de tipo 2. Mirar las acciones antiinflamatorias de unos fármacos que son ampliamente usados, que son los esteroides. Estamos interesados en el inmunometabolismo y cómo los receptores nucleares participan en este proceso. Cómo podemos modular la activación de los macrófagos para el tratamiento de enfermedades. Cuáles son sus funciones individuales dentro de cada tejido y cuáles de esas funciones podemos modular para ayudar a que en determinadas situaciones de enfermedad podamos disminuir esa actividad aberrante o que está desregulada. Optimizar terapias en el tratamiento de enfermedades inflamatorias de la piel, como psoriasis y dermatitis, y también nos interesa el estudio del cáncer cutáneo no melanoma. ¿Cuál es el papel de los receptores de hormonas tiroideas tanto en condiciones fisiológicas como en condiciones patológicas, como por ejemplo el cáncer? Receptores nucleares y cáncer de mama. ¿Por qué algunas células se vuelven resistentes a la terapia? Estudiamos los efectos de la vitamina D en cáncer de colon. Entonces, nuestras investigaciones ayudan a entender mejor los mecanismos a través de los cuales se alteran los procesos de regulación normales del cuerpo y cómo se llega al estado de enfermedad. Nuestros estudios pueden impactar en esta mejora del perfil farmacológico, qué es lo que le tenemos que hacer a estas moléculas para que mejoren, para que disminuyan sus efectos secundarios. Si nosotros conseguimos identificar cuáles son los genes regulados específicamente, podemos utilizar un fármaco alternativo que consiga una buena especificidad, un buen efecto terapéutico, pero que tenga unos efectos secundarios aminorados. Creemos que teniendo este tipo de moléculas como dianas nos puede ayudar a identificar nuevas formas de terapia. Con idea de que eso pueda servir para mejorar los tratamientos y los ensayos clínicos con este compuesto. Entonces, lo bonito de nuestro campo es intentar integrar todas las informaciones que vienen de diferentes investigadores. Creo que esto nos brinda la posibilidad de conocer, a nivel de conocimiento básico es realmente un reto y es algo muy gratificante. Y seguimos trabajando en ello porque hay digamos, más receptores involucrados.